Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tengo un Bueno, temita con la cámara, Buenas porque estoy en tardes. el no hay problema. trabajo y no hay cámara. Bueno, suena raro. Yo prefiero las caras porque si no es como estar hablándole a un nombre nomás, pero Sí, disculpe, pero quería avisarle. está bien ahí también. No hay problema. Bueno, ¿cómo le fue con el material de lectura? Hoy que ya lo tienen hace un tiempito, lo pudieron leer, abordar. Bueno, me gusta ese silencio Yo me profundo. bajé el material, Sí, el de la unidad uno, la unidad 2 y la unidad 3. ah, Hasta ahí vi bien, que había en bien. la Lo, bibliografía. lo bajaste, pero digamos, hoy terminamos con lo que sería la guía uno, ¿no? Que tenía la primera parte que era una Sí, presentación solamente, y hoy que van a tener, sí, una actividad a resolver para la semana que viene, ¿sí? Hoy nos toca ver como la segunda parte de la guía, que ya tiene que ver con la psicología social en la Argentina, para historizar un poquito. Lo que sí quiero, porque el otro día no me acuerdo específicamente quién, me dijo que le había parecido como mucha teoría. ¿Alguna duda, algo que quieran que retomemos, que repensemos, algo que a partir de la lectura les haya hecho ruido, como para poder aprovechar que estamos en este espacio y que la idea es que pueda ser conversado? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola a todos mis Bien, vos. compañeros, ¿cómo les va? Bien, bien. Profe, sabe que yo tuve una cuestión, quise escribir en el foro, pero no me di cuenta que era con tiempo. Ajá. Entonces, cuando quise ingresar a dar mi devolución y mi presentación, no pude y no quería faltar por lo menos a esa actividad tan sencilla, pero bueno, eso. Bien. A mí me pasó lo mismo. No me di cuenta de la presentación y no llegué. Mm. No había visto el término de la fecha. Vamos a hacerlo. Por eso yo les digo que a veces está bueno esto, porque yo ahora... eh, Sí, a mí me pasó lo mismo también, profe. bueno, hoy es... ¿Y hasta cuándo quieren que les ponga? Hablen ahora, callen para siempre. No, de última, yo lo hago mañana a la mañana. No, no pasa nada. Yo la había cargado toda cuando la envié, como que no salió. Capaz que quedó ahí en el foro, capaz que quedó ahí. Tendría que ver. Bueno, se los puse hasta el viernes, cosa de darles la semana laboral, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Así ya... Bien, más allá de eso, ¿alguna duda respecto del material? Lo del foro ya está resuelto. Los que falten tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde, les puse como la posibilidad de agregar. Veo que hay muchos en horario laboral. Bueno, no. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir el PowerPoint. La idea es que aprovechen como estas instancias donde en realidad problematizamos, repensamos o traemos situaciones para ir como registrando la practicidad o donde visibilizamos algo de lo teórico para que no quede como en la nube, ¿no? Como aquello que hablamos de teoría y después no la podemos aplicar, sino muy por el contrario, que con toda la experiencia que ustedes tienen, la idea es poder llenar de ejemplos y de recursos esta aula, ¿sí? Entonces que podamos intercambiar para poder siempre jugar con lo que al menos esta carrera intenta, que es aplicar todos los conceptos que vamos conociendo, ¿sí? Primero,
Porque los elegimos a partir de su aplicabilidad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que jugar es a reconocerlos en el campo, ¿sí? No es que los vamos a ir a buscar o que vamos a aprender un concepto que ustedes no van a poder ver. En realidad, vamos a ver la teoría, pero ustedes la tienen que poder visibilizar rápidamente, situacionalmente. Hagan este doble juego, ¿sí? Para aquellos que por ahí no tienen tanto contacto con personas privadas de la libertad en relación a lo que son ejes tratamentales, piénsenlo en lo que son los grupos de trabajo, ¿sí? Cualquiera de esas dos situaciones, creo que se prendió un micrófono que hace... me apareció Janina, se te activó el micrófono. Sí, profe, Sí, ahí se te desactivó, ¿eh? Si me querías decir algo... No. Bueno, voy a empezar a compartir, así también empiezo a grabar, así después a ustedes se les sube directamente en la nube para aquellos que por ahí están trabajando y no se pudieron conectar. Bueno, ahora sí que ya estamos... A ver. Me dice que no se puede. Aguárdenme que voy a salir y entrar porque no me deja iniciar la grabación y después me van a odiar el resto. Ustedes quédense que igual no es que se desconecta todo, pero para ver si así lo soluciono. Bueno, bueno. No. A ustedes no les aparece la opción de grabar, ¿no? Para ver si es... Porque igual graban la nube, pero no me dice que no. Vieron que abajo dice compartir, aparecen los registros de levantar la mano.
tendría que aparecer un botoncito que es como que dice registro. A mí no me aparece nada, chicos. Eso sí, de compartir, levantar la mano, el icono. Sí, a mí tampoco me aparece el icono grabar. A ver, arriba. No. Dice que no se puede iniciar la grabación, pero no me da los motivos. Bueno. ¿Cuántos saben, lo consulto así, pero cuántos saben realmente del resto que después vea la clase grabada? Porque digo, si no estamos en problema. Pero si no es así, Creo igual que me parece que estamos la mayoría acá en el grupo, me parece. bueno. Somos Yo después 15. lo voy a transmitir a la UPSO, pero bueno, no me deja, no sé por qué no me deja grabar. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Cualquier cosa me abren micrófono, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Bien. Entonces, nos queda ver, nosotros primero historizamos un poquito lo que era la psicología social y hoy nos queda ver específicamente la psicología social en Argentina, ¿sí? Su fundador, digamos, o que ustedes seguramente conozcan este nombre, es Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Y el contexto histórico social es a partir de la década de 1940 y 1950, que es la posguerra mundial y auge de las ciencias sociales, ¿sí? En Argentina específicamente teníamos el primer gobierno peronista y es donde aparece la ampliación de los derechos laborales y sociales. ¿Por qué surge tener que nombrar el gobierno? Porque en realidad vamos a ver lo que es la psicología social como respuesta a los problemas comunitarios, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver lo que es el concepto de sujetos en crisis, pero a partir del desarrollo que Pichón Rivière hace de la teoría de los vínculos y los grupos operativos. Lo operativo siempre está porque surge del concepto de tarea, ¿sí? Y pensar esto que yo les marcaba el otro día, del adentro y el afuera, y pensar a un grupo como la representación de un individuo o pensar al individuo que también nos puede hablar del grupo al que pertenece. En estas dos situaciones, una de las cosas que va a desarrollar Pichón Rivière es que cuando surge un conflicto, una crisis, ¿sí? La resolución puede ser operativamente, como a través de generar una tarea en un grupo X, podemos sortear el obstáculo, ¿sí? La consolidación, o sea, pensemos en esto, ¿no? Si entre 1940 y 1950 es el contexto histórico por el cual surge en Argentina, la consolidación de la psicología social ya como disciplina es a partir de 1960-1970, ¿sí? Ahí lo que se agrega va a ser la psicología social como herramienta de la educación popular y el trabajo comunitario. ¿Cuál es la diferencia de la educación popular y el trabajo comunitario? Que no es academicista, o sea, no es una teoría expositiva donde alguien va a pensar al otro como una tabula rasa donde hay que imprimirle conocimientos que yo tengo, vengo, les cuento, les expongo, sino que en realidad la educación popular se basa en los saberes previos, en los saberes que cada quien tiene y a partir de ese saber es la propuesta educativa, ¿sí?
Además, en esta época, sobre todo en Argentina, es un contexto de mucha movilización política y social, y después viene lo que es la época de la dictadura cívico-militar, bueno, represión y el exilio durante los años 76 y 83 en el que retoma la democracia. En esa época aparece la difusión internacional de lo que son las ideas pichonianas, ¿sí? En relación al grupo operativo, el trabajo comunitario y la educación popular. Mientras que en Argentina sucedía el silenciamiento, las ideas de Pichón empezaban a correr a lo largo del mundo. Profe, ¿qué vendría a ser la Sí. educación popular? ¿A qué se refiere? ¿A la educación pública? ¿A la escuela pública? ¿A la escuela primaria? ¿A la secundaria? ¿O qué significa No. educación popular? Dentro de en realidad la educación primaria, tanto secundaria, ¿sí? Terciaria y universitaria, está dentro de lo que se llama educación formal, ¿sí? La educación popular tiene que ver con un método de enseñanza, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos habitualmente con la modalidad taller. ¿Qué es lo que implica? Que vos en los talleres tenés 3 tiempos. Una introducción, ¿sí? Donde vas a hablar de la temática a abordar, un desarrollo, que va a ser donde se da la tarea específicamente, y una conclusión que siempre es construida a partir del grupo, ¿sí? En una clase tanto de primario o secundario, no se basa, puede haber alguna actividad que tenga que ver con la educación popular, pero en realidad siempre es más bien una clase expositiva, ¿sí? Donde hay alguien que contiene el saber, lo manifiesta teóricamente, el otro lo registra y aprende. Dentro de la educación popular no es esa lógica. Lo que dice es que todos los saberes valen, que no hay preguntas erróneas, ¿sí? Que la pregunta es lo conducente a poder ir aprendiendo, porque si pregunto tengo, como Freud diría, la pulsión de saber que hace que me vaya a investigar, pero también puedo poner sobre la mesa lo que yo sé a partir de mi experiencia práctica y no necesariamente teórica. Entonces, ¿qué va a decir Pichón? Por ejemplo, que en todo grupo va a haber un líder, que en todo grupo va a haber un portavoz, y cada saber de esas partecitas de la grupalidad nos van a permitir construir un formato de funcionamiento de ese grupo y también una posible solución al atravesamiento de los conflictos cuando estos sucedan, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si yo pienso la educación popular dentro de un pabellón a través de el concepto de grupo operativo, lo primero que tengo que pensar es cuál es el problema y si yo como agente vengo a traer la solución o invito a esas partes del problema a que también sean parte de la solución a partir de los saberes que poseen, ¿no? Si aplasto de alguna manera, digamos, no solo porque sean personas privadas de la libertad, lo puedo hacer en cualquier contexto, si aplasto la subjetividad en relación a que te vengo a decir qué hacer, o te invito a copensar cómo hacer para que esto deje de ser un obstáculo. ¿Se entiende la diferencia? Claro, como los talleres, por ejemplo, de construyendo más masculinidades que te dan ahora. Correcto. Sí. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es educación popular. Otro autor que en realidad es el que desarrolla específicamente la educación popular es Paulo Freire, que también imagino que lo habrán escuchado nombrar, que siempre se retoma como la voz de aquella persona que está participando, ¿sí? Digamos, si yo ahora en este momento pienso en la educación popular, con todos los saberes que ustedes tienen, construimos la teoría. Entonces, la podríamos hacer o presentando los nombres de concepto como estamos haciendo ahora y aplicándolos, o directamente preguntándole a ustedes cómo reconocen, por ejemplo, quién sería un líder pabellón,
y a partir de ahí le pondríamos el nombre del concepto, ¿no? Porque, digamos, en nuestro código, me refiero a código como agentes penitenciarios, en nuestra jerga de alguna manera no dejamos de nombrar situaciones que ya están estudiadas conceptualmente. A ver quién quiere. Ahí está. ¿Se entendió, Javier? Sí, profe, quería ver el concepto bien de a qué nos referíamos con educación popular y ahora cuando me lo venís desasnando, que es las actividades talleristas, las cosas de talleres, qué sé yo, se me ocurre envión, se me ocurre meter una actividad extracurricular dentro de la cárcel donde dictan talleres de comunicación, entonces ahí lo trato de asimilar para ese lado, no sé, profe, si está bien más o menos como vengo, pero me Está parece que correcto. hoy parece... Se le cortó a Javier, ¿no? Sí. Quedaste ahí como en una voz medio en off metalizada. Se nos fue Javier. Bueno, ya volverá. Pero se entiende la diferencia. A ver, no todas las actividades responden a la educación popular, ni todo lo que tenga el nombre de taller, porque a veces, por ejemplo, nosotros podemos decir taller de carpintería. Puede serlo o no al estilo pichoniano. O pasó algo. A ver. Te fuiste, ahí te estamos escuchando de vuelta, es como que se te metalizó la voz, como si se te hubiese vuelto lenta internet, ¿viste? Cuando empezás como ahí. Ahí quedó congelado de vuelta. Digo como para no confundir, porque muchas veces conocemos situaciones que llevan el nombre de taller, pero en su descripción o en su forma de llevarse a cabo no tienen nada que ver con lo que es la educación popular. En general también, todo lo que tenga que ver con grupo operativo específicamente, se usa mucho, bueno, los talleres de masculinidades los nombraron, los vamos a ver en esta materia. Ahí creo que se ve el hilo conductor de lo que es la teoría de Pichón, pero en general siempre todo lo que tenga que ver con las actividades de tratamiento de consumos problemáticos, ahí vemos el grupo operativo, ¿no? Porque siempre uno va con una idea, o sea, con algo que dirige el encuentro, ese sería el concepto de tarea, y todas esas otras voces terminan siendo lo que le dan sentido a la existencia de la tarea para transformarla. Pero la conclusión siempre es una novedad, es como que en cada encuentro sucede algo distinto a partir de las particularidades que hay allí, ¿sí? Por eso se habla de que no es una cuestión más bien expositiva. Bien. Pichón es un psiquiatra y psicoanalista argentino, ¿sí? Que bueno, nació en 1907 y falleció en 1977. Es el fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Escuela de Psicología Social y propone una mirada del sujeto como producto y productor de su contexto. Integra psicoanálisis, sociología y práctica comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? La psicología social, o conocida también como psicología de los grupos, creo que la clase pasada hablábamos de lo que es la socialización, ¿no? Y cómo hay un interjuego entre cultura e individuo y cómo también el individuo termina portando modificaciones a la cultura. Ahí es lo que habla del sujeto como producto cultural o producto social o producto de lo grupal y como sujeto productor del contexto, ¿sí? Porque no es un sujeto pasivo, es un sujeto que adquiere pero que al mismo tiempo puede producir
situaciones, significados y modificaciones al alrededor. Si nosotros no creyéramos en esto, no habría posibilidad de tratamiento penitenciario, ¿no? Si yo creyera que alguien que ingresa a la cárcel a través de lo que la grupalidad o lo que se le podría aportar desde el tratamiento no puede modificar conducta y algo de la conducta de un individuo puede modificar conducta en el grupo, digamos que estaríamos al horno. Entonces, en ese interjuego estamos todo el tiempo. ¿Es difícil? Sí. Y ahí es lo que vamos hoy un poco a trabajar y también un poco de eso se trata la actividad que van a tener que hacer ustedes respecto de reconocer sujetos en crisis y en crisis de qué vemos. Ya vamos a llegar en el contexto carcelario. Por eso dice que está lo del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis estudia todo lo que tiene que ver con la conformación del psiquismo y las estructuras psíquicas y cómo están conformado el aparato psíquico, la pulsión, el deseo, el inconsciente, el yo, el ello y el superyo, que es lo que conocemos como aquellos que también nos permite vivir en sociedad. La sociología, que estudia, ¿sí?, lo social, y la práctica comunitaria, que es a través de una situación crítica X en un contexto dado, cómo podemos intervenir, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a interrogar sobre lo comunitario en contexto carcelario, o sea, ese sería como nuestra población destino, y también pensar qué es la comunidad allí. Por eso yo les decía, lo podemos pensar dirigido al personal o dirigido a las personas privadas de la libertad, porque en realidad en todo grupo humano se da este interjuego, no zafa nadie, digamos. En algunos lugares es más fácil de ver, pero dándole una vueltita en todo se puede intervenir. Para quienes tienen gente a cargo, que deben ser la mayoría, entender un poco de la dinámica de los grupos y de la forma de su conformación les va a ayudar muchísimo a la tarea de liderazgo o conducción, ¿sí? Porque cuando yo puedo de alguna manera discriminar, reconocer cómo son los roles, también los puedo modificar o puedo generar tareas que modifiquen la dinámica, ¿sí? Y eso es un poco lo que la psicología de los grupos intenta aportar. Bien. ¿Qué es lo que va a aportar la psicología social? ¿Sí? Va a hablar de imagen policausal de los fenómenos psíquicos, ¿sí? Cuando hablamos de policausal es múltiples causas, no es que hay un solo hecho para una conducta, ¿sí?, sino que hay una multiplicidad de situaciones que pueden consolidar un fenómeno psíquico, ¿sí? El otro día lo hablábamos como historizar la vulnerabilidad, por ejemplo, de una persona privada de la libertad. A partir de lo policausal que esa persona haya atravesado, también vamos a entender ciertas conductas. ¿Qué va a decir Becerra? Que el individuo no es solo producto de su contexto, sino también productor del mismo por medio de una praxis. Praxis me refiero a práctica, acción, ¿sí? Cualquier acción tiene consecuencias en el entorno. No hay chance de que algo que yo haga no tenga una consecuencia. Lo que pasa es que en general cuando uno habla de consecuencia lo piensa como algo negativo, ¿no? Pero la consecuencia de la acción que establezco también puede ser positiva. O sea, el resultado de lo que hago me puede dar un fenómeno esperado en base a lo que quiero producir. Ahí está la estrategia de lo que es la psicología de los grupos. Si yo quiero modificar conducta porque quiero cambiar, necesito pensar cuál es la tarea, cuál es la acción, cuál es la praxis que voy a generar para que haya un resultado distinto hasta el que a ese momento existe, ¿sí? Por supuesto que esto de lo policausal va a superar la dicotomía individuo-sociedad, porque no es ni uno ni el otro, sino que es un interjuego dialéctico. Y dialéctico y móvil, ¿sí? Porque nosotros tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis.
La tesis es lo que está. La antítesis es lo que voy a generar, producir para que esa tesis se modifique. Y la síntesis va a ser el resultado de la interacción entre lo que está, lo que propongo y lo que llega. Otro concepto que se puede ver que habla de lo mismo es lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Entonces, la síntesis sería el nuevo instituido, que sería el nuevo modo, en este caso, de funcionamiento de lo grupal. Pero para que eso llegue, primero tengo que saber cómo funciona ese grupo, tengo que reconocerlo. Tengo que proponer algo que implique una modificación de la dinámica grupal y a partir de que esa interacción ocurre, puedo observar o no que haya una nueva forma, en este caso, de vinculación entre las partes que conforman ese grupo, ¿sí? Bueno, ahí habla de todas las dimensiones que enmarcan lo que es un grupo, que es la imaginaria, la deseante, la institucional, la sociocultural y la histórica. ¿Por qué? Toda institución tiene, por ejemplo, cierto modo de funcionamiento. Por ende, no es lo mismo un pabellón o una dinámica grupal en la unidad 9 que la unidad 2 de Sierra Chica. Ahí podemos pensar a cada unidad como una institución que tiene su propia idiosincrasia y su propia modalidad de funcionamiento. Por ende, las personas que allí concurran, tanto trabajadores, trabajadoras, como personas privadas de la libertad, también van a tener una dinámica distinta en sus vínculos, ¿sí? Si nosotros pensáramos que todas las unidades se dirigen de la misma manera, no estaríamos siendo realistas con lo que es el funcionamiento institucional de cada lugar específico, ¿sí? Ustedes reconocen estos funcionamientos diversos, ¿no? Sí, sin ninguna duda, profe, que sí. Así Bien, es. yo se los traigo como para que ustedes también los puedan ir como bajando, ¿no? ¿A qué quiere decir? Lo deseante tiene que ver, por supuesto, en este caso en particular, porque viene de la psicología social, con aquello que motiva la tarea, ¿sí? No es lo mismo un grupo deseante y unido a un grupo apático, ¿sí? Aquel que va a pasar el tiempo no es lo mismo que aquel que quiere que ese tiempo sea productivo. Lo mismo pasa en los pabellones. No es lo mismo un pabellón de personas que tienen algún interés común a pabellones donde la idea es matar el tiempo, ¿sí? Estas dinámicas creo que son fáciles como de ir observando en lo cotidiano. Si ustedes lo pueden ver, también lo vemos en los grupos de trabajo, ¿no? No es lo mismo cuando hay un equipo, cuando hay algo que se juega ahí en producir lo que la institución demanda, a cuando tenemos personas que simplemente van a cumplir con el horario laboral y piensan en irse, ¿no? Y como que se reniegan esto de cómo puedo hacer para que responda. Y después tenemos entonces como una mirada más individualista, aquel que lo deja todo o aquel que no deja nada, ¿sí? Ahora, en nuestra función, si captamos alguna pequeña lógica de cómo funcionan los grupos, también vamos a encontrar que a veces la división de tareas puede ser favorable. Bien, influencias y enfoque epistemológico, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, autores que ayudaron a ver la epistemología, la metodología, sobre todo, de la psicología social. Y en este caso es la investigación, pero siempre investigación como acción, ¿sí? Nunca es una cuestión pasiva. Acá siempre la lógica del grupo operativo es el hacer. Y siempre que hago hay una acción. Y cuando hay una acción hay un resultado. Entonces si investigo, estoy haciendo algo, pero no es solamente diagnosticar, sino que también en eso que estoy investigando voy a provocar una incidencia. Nunca es desde un lugar pasivo descriptivo, ¿sí? Esa es la
la gran diferencia también con lo que es la investigación académica, ¿sí? Investigar en relación a la pregunta. Bueno, no había leído el punto que seguía, pero claro, es justamente ahí, ¿no? Es la diferencia entre el alejamiento de los claustros académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en general la investigación académica tiene una hipótesis que se confirma o se niega, ¿no? Y se llega a una conclusión. En el caso de lo que es la psicología social, habla de que la grupalidad y la acción toma la investigación como pregunta y repregunta sobre lo que sucede, pero al mismo tiempo va haciendo que en el transcurso de esa pregunta y repregunta la cosa suceda distinto, ¿sí? No es solamente para hacer una descripción de, pensémoslo académicamente, si yo pienso académicamente un grupo operativo, lo único que tendría que hacer es describir el grupo. Este grupo tiene tales características, fulano tiene tal rol, mengano tiene tal rol, y ahí está el conflicto porque la dinámica vincular es esta. Listo. Ahora, si yo lo pienso investigación-acción como psicología social, lo que voy a hacer es introducir una tarea. Por supuesto que voy a tener que saber quiénes ocupan cada rol, pero al mismo tiempo lo que voy a hacer es cambiar los roles. Y cuando cambio los roles, la cosa fluye distinto. Le voy a traer un ejemplo práctico. Alguna vez en un pabellón era de estudiantes terciarios en este caso, se quiso cambiar la lógica de lo que era la figura de limpieza, ¿no? Esta figura de limpieza primero se cambia de nombre y se pone referente. Estoy hablando hace muchísimos años, hoy creo que fluye más la idea de referente de pabellón. ¿Qué se hizo en aquel momento? En general, el referente de pabellón, ¿quién lo elige? El limpieza de pabellón. Chan, chan. Es fácil, ¿sí? Jefe de penal. Muy bien, gracias, Depende. Cristian. No, depende. A veces por A la ver. ascendencia mismo interno. Sí, No, sí, no, es no verdad. siempre no siempre el jefe penal. Ahora el jefe penal Sí. lo decide. Antiguamente ¿Vos por decís la que se ascendencia del autoeligen? interno. Antiguamente Sí, se ganaba a obvio. veces. Sí, por la ascendencia del Comparto. interno, por el delito que cometió, por Comparto. el nivel de violencia que ejercía con sus iguales, ¿no? El jefe penal, en lo peor de los casos, lo elige. Actualmente puede ser, pero no es el común, no. Pero había, digamos, hay como un reconocimiento, ¿no? Digamos, había hasta carné de limpieza reconociendo como ese rol, digamos, ¿no? Que tenía sus pros y sus contras, porque también esta ascendencia, como marcás vos, Juan Manuel, respecto de, es una ascendencia, o sea, tenés un rol de reconocimiento a través de una ascendencia negativa por violencia respecto de los otros, ¿no? Si no me haces caso, te castigo y entonces por eso tengo el lugar, a través como del temor, ¿sí? Digamos Antes que era así. sí, Antes era así, lo único que hacía el servicio era darle el carnet físico, como blanqueando esa situación, pero en sí no lo decidía el servicio, lo decidían los mismos iguales, entre ellos. Muchas veces no se sabía por qué, si era por violencia, por miedo, por ascendencia, por otros motivos, pero era así. bien. Bueno, ¿qué se hizo en esa época? Había, y a partir de lo que se tiene estudiado en lo que se llaman hospitales de días de centros más neuropsiquiátricos, ¿sí? En donde en general en esos grupos nunca hay un solo coordinador, ¿sí? Sino que hay 3. ¿Por qué? Porque está muy estudiado teóricamente que cuando una sola persona es la que dirige, se arma lo que se conoce como transferencia masiva, ¿sí? Recae toda la dominancia sobre una sola. Cuando la cosa es de a 3, queda como más repartida. Primero, porque tenés uno que siempre ocupa como la voz, otro que observa y otro que después que sugiere. Y en esa dinámica también vos les podés ir cambiando de roles.
Aprovechando esta teoría que estaba, pero digamos que no se pone muy en práctica y digamos que tampoco que está súper acostumbrado el servicio a hacerlo, tomamos como una prueba piloto en un pabellón donde lo que dijimos fue quiénes querían postularse, ¿no?, a la función de referente o coordinación del pabellón. Le sacamos la figura de limpieza. ¿Por qué? Porque aunque parezca una pavada, no es lo mismo decir que alguien es único en el mando, sino alguien que coordina. Coordinar una tarea no te hace dueño de la tarea, te hace simplemente guiarla, ¿sí? Pero además de postularse, decir yo, también tenían que decir quién podía ocupar ese rol y por qué, ¿sí? De una forma anónima, pero vía entrevista, o sea, no se enteraba el resto que había dicho cada quien, se llegó como unos resultados y tenían que ser 3 en la primera instancia, ¿sí? Después, ¿qué se hizo? Se empezó a rotar la tarea. O sea, más o menos, cada un mes se cambiaban las personas que coordinaban las tareas específicas de ese pabellón. Lo que se buscó es que sea una cuestión un poco más democrática. Estamos hablando de que ya había mucho trabajo, ¿no?, con las personas que estaban en este pabellón, que sea más democrática y que además todos conozcan lo que es estar en los zapatos del otro, ¿no? Porque vieron que cuando uno está, por ejemplo, como jefe, jefa, ¿a quién recaen los problemas, los reclamos? Como si en ese momento, y hay muchas cosas que se pueden hacer y hay otras tantas que no, porque exceden la capacidad de quien ocupe ese rol en ese momento, no por falta de voluntad, sino porque hay decisiones institucionales que no recaen en una única persona. Ojalá fuese así. En ese sentido es que se logró a través de la, digamos, de la investigación-acción y sobre todo de la influencia de lo que son los grupos operativos, cambiar la dinámica en la cual no quede la decisión en uno solo que sea quien decide, sino que era una decisión más grupal, donde tenía que haber discusiones y donde tenía que haber fundamentos, y sobre todo se le jugó, ¿sí?, o se le devolvió la instancia de voz guía a la autoridad penitenciaria, que en este caso eran coordinadores de programa, ¿se entiende? No estamos hablando del jefe de penal. Pero cuando la cosa iba un poco compleja, ahí el coordinador, que era un agente penitenciario, entraba a poner a debatir cuál era la situación que había que resolver. Les puedo asegurar que en ese momento funcionó excelentemente, ¿sí? Y en esto que ustedes dicen hoy, también pasa lo mismo, ¿no? Si es por ascendencia negativa, estamos en un problemón. Si es por sola elección de un jefe de penal, también estamos en un problemón porque pareciera que esa persona le responde al jefe, entonces que el jefe le dice algo y ese va y lo aplica, y ahí termina siendo como la voz que baja a través de un cuerpo ajeno sobre el mando, pero nos olvidamos de la responsabilidad grupal frente a los resultados de determinadas acciones, ¿sí? La psicología social lo que viene a mostrar es eso, no es el individuo o el contexto o el individuo. Si lo sacamos del pabellón, si yo soy jefe y no y tomo como que la responsabilidad de todo es absolutamente mía, evito la acción necesaria que ese grupo tiene que tener para que la cosa funcione, ¿sí? O sea, una cosa es coordinar, por eso en realidad en psicología social no existe el concepto de jefe, sino de coordinación. Una cosa es coordinar y otra cosa es ser líder absoluto de determinada situación donde todo recae en mí, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, sí, perfectamente, profe. Bien. Compromiso político y social. ¿Qué es lo que va a decir la psicología social específicamente? Que no hay salud mental sin inclusión social. Esto sería casi como un eslogan del 2025. Imagínense la psicología social de cuando viene. ¿Pero por qué? Porque dice que cualquier persona, si no puede vivir incluida,
¿no? Si no puede ser parte, si no puede ser un ciudadano o ciudadana activa, no puede haber salud mental. Con lo cual, todos aquellos que estén discriminados, excluidos o al margen, como muchos autores hablan, tenemos una salud mental endeble, ¿sí? Con falta de recursos para poder vivir en sociedad, ¿sí? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Que siempre está la integración de lo que es la teoría y la práctica desde la acción misma. Ahí. Si yo estoy pensando en que cualquier saber vale, cualquier persona que me pueda demostrar que puede hacer algo que aporte al contexto, es cualquier persona que puede vivir en comunidad, ¿no? Y lo podemos pensar desde el pequeño grupo o al grupo ya de macro que hablamos de la sociedad, ¿sí? Por eso necesitamos pensar la inclusión siempre, al menos en la tarea, a través de la acción que cada quien haga, ¿sí? Tenemos ahí algo subyacente, que es que el ser humano es un ser de reconocimiento, ¿sí? Si yo no lo veo y lo invisibilizo, ahí tengo un problema. Entonces, si yo a cualquier persona le encuentro el potencial y exprimo en el buen sentido su saber hacer, ahí logro que la conducta cambie, porque voy a tener a alguien activo, comprometido, que se siente útil, deseante, que puede provocar un cambio, que puede proporcionar un algo, ¿sí? A un otro, y de eso un poco se trata, ¿no? Y si lo pensamos, de eso también se trata un poco el tratamiento, en este caso penitenciario. Bien, concepto de sujeto en crisis. Y ahí viene como la novedad, y un poco a partir de aquí es la tarea que les vamos a pedir que realicen. Sujeto en crisis dice que es producto de la época y de las rupturas vinculares, que no es patológico, sino que en realidad hay un aprendizaje siempre y una posibilidad de cambio. Y ahí aparece algo como ejemplo, ¿no?, que toma la psicología social, que es la migración o la pérdida de redes sociales. ¿Por qué lo toma como posibilidad? Porque alguien migrante que deja algo para insertarse en un nuevo lugar tiene la posibilidad de hacer algo nuevo en un nuevo espacio, ¿sí? De crear. Pero esa posibilidad tiene que dársele, ¿sí? Lo mismo cuando están las pérdidas de las redes sociales. Vieron que hoy está, o es común decir, que hay que armar redes. Cuando tenemos a alguien en soledad, que no tiene dónde caerse, piensen a la red, no me va a salir ahora el nombre, pero era la red de pesca. Si vos te caes ahí, tenés donde sostenerte y el golpe no se da. Si la red no existe, te fuiste al piso, ¿sí? Entonces, la función de red simbólica es que si yo en algún momento, por alguna crisis, me quedo en soledad o rompo esos lazos que me mantenían unido o unida a la cultura, la función es establecer una red nueva, ¿sí? En esa nueva red tiene que estar la posibilidad siempre de crear, ¿sí? Ahí está la praxis acción de lo que la psicología social pretende. Tengo que conocer cuál es la crisis subjetiva para ver qué se puede aportar a través de lo que perdí y de lo nuevo, ¿sí? Si lo pensamos en el tránsito penitenciario, nosotros tenemos una persona que tiene una historia, que llega a la pena privativa de libertad y que después va a haber una afuera. La pena privativa de libertad es un entre, ¿sí? Entre el pasado y el futuro. En ese entre hay que buscar la manera de que a través de la acción, la praxis, ¿sí?, se tejan redes
para que lo que perdí, que en este caso lo único que se debería de perder es la libertad, sirva para poder establecer acciones futuras, ¿sí? Que necesariamente tienen que estar guiadas por un tercero, porque si lo pudiesen hacer en soledad, no hubiesen caído presos o presas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que ya hubo una pérdida de redes sociales y que la intención tiene que ser poder devolverlas para evitar la repetición de esa conducta. No somos salvadores, no son salvadoras tampoco, pero no es lo mismo entretener, o sea, dar actividades para matar el tiempo, que dar actividades productivas de tiempo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que pensar qué de lo que, o sea, si te doy una actividad, porque vamos a decirlo bien chabacanamente, no es lo mismo decirle, anotate acá porque te sirve el certificado para el juzgado, a pensar que se puede anotar acá, porque eso que allí va a aprender, después lo va a poder aplicar de algún modo, ¿sí? En general, si bien tenemos una crisis terrible de personal, tenemos una sobrepoblación excesiva y esta tarea yo sé que es recontra difícil de pensar, también es cierto que tenemos una gran cantidad de actividades simplemente para mantener ocupado el tiempo. Lo que mantiene ocupado el tiempo es enemigo de la acción y la creatividad, ¿sí? Para quien sea, ¿eh? Si quieren, piénsenlo más en el terreno propio. Vieron que cuando uno está en crisis, hace cosas para no pensar. Pero esas cosas que hace no te solucionan la crisis. Lo único que haces es un paréntesis. Después, cuando terminaste de no pensar, la crisis sigue igual. O peor. Y ahí se te viene como ese baño de realidad que te aplasta. Ahora, cuando se está en crisis y en realidad acciono, atravieso el conflicto, hago algo para que eso deje de estar, ya la cosa cambia, ¿sí? O sea, nunca no pensar es favorecedor de solucionar la crisis, ¿se entiende? O fingir demencia, podemos encontrar un montón de sinónimos, ¿no? Mirar para otro lado. Sé que está acá el problema, pero si no lo miro y no hablo del problema, no existe. No, sí existe y está ahí haciendo taca, 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 hasta que un día explota, ¿sí? Entonces, esto es lo que la psicología social dice, no, 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 si queremos resultados tenemos que accionar, siempre, como sea pensado, o sea, no de cualquier modo, ¿no? Pero sí haciendo. Bien, concepto de grupo operativo, ¿sí? El grupo operativo es un dispositivo de intervención. Se centra en el concepto de aprendizaje y el aprendizaje está circunscripto a la tarea que quien esté como coordinación proponga, pero siempre es una tarea grupal, ¿sí? No es una tarea de resolución individual. Cada quien que allí participe va a tener que hacer algo para que el grupo se vea beneficiado. Y en ese beneficio de la grupalidad también se ve beneficiado cada individuo que integra el grupo, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con una conciencia en soledad, sino con una conciencia de la existencia también del otro. Implica tener que ponerse de acuerdo, te implica tener que generar un vínculo, tolerar la diferencia, discutir, pensar soluciones, pensar de qué me ocupo, distribución de tareas, ¿no? Porque dentro de la tarea misma, después uno tiene que pensar en cómo distribuye cada quien para resolver eso que me proponen, ¿sí? Y es un espacio específico, ¿sí? Donde se aprende a pensar, hacer y transformar. Por supuesto que una vez que esto está, lo que se analiza desde afuera
es qué vínculos están allí, cuáles son los roles de cada quien, ¿sí? Qué conflictos operan en ese grupo y cuáles son las ansiedades que podemos observar. Esta es la técnica pichoniana por excelencia, ¿sí? Y esto equivale a poder verlo en cualquier grupo, ¿sí? Cuando uno obliga, esto si ustedes lo piensan en los grupos de colegio, ¿no? Cuando alguien les da una tarea específica y ahí todos tienen que ponerse de acuerdo y alguien, siempre algo tiene que ceder, ¿no? Porque ni uno puede ocuparse de todo, porque el otro se queja, ¿sí? Ni uno tampoco quiere resolverle todo a todos, ¿sí? Y tampoco alguien puede imprimir su idea, el liderazgo, como nombraban hoy, negativamente porque el grupo se te planta. Entonces, si vos querés trabajar en grupo, algo de la individualidad tengo que ceder y algo del trabajar con otros tengo que aprender, necesariamente. ¿Se puede hacer esto con cualquier tarea? Sí. Lo puedo aplicar desde... esperen que voy a prender la luz porque me voy a quedar oscura. Por ejemplo, si pensamos en carpintería, ¿sí? Sí. Desde tener que producir una silla a tener que hacer algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque la silla implica tener que seleccionar la madera, tener que lijarla, tener que cortarla, tener que pegarla, tener que clavarla. Entonces, si yo tengo un grupo y la tarea es hacer la silla, lo primero que ese grupo va a tener que pensar es qué necesito o cuáles partes tiene una silla. Bueno, tiene patas, tiene un respaldo, tiene un lugar a donde uno se apoya. Bien, pero para que funcione, ¿sirve una silla solo con cola? Y no, porque va a depender del peso, el tamaño, bueno. Toda esta situación que el grupo tiene que ponerse a debatir nos implica poder pensar de qué se va a ocupar cada uno para que el producto esté hecho, ¿sí? Entonces, la tarea siempre puede ser la misma. Si yo lo pienso esto como modalidad taller, tendría que ser la introducción, sería, bueno, ustedes como grupo van a tener que resolver qué se necesita para poder hacer una silla, ¿sí? Esa sería como la presentación. El desarrollo es, como coordinador, observar cómo es la dinámica, quién ocupa cada rol, cómo debaten lo necesario, cómo se distribuye la tarea. Y en la conclusión, no solo que tiene que estar la silla o no, sino que además como coordinación tengo que ver cuáles son los obstáculos que se presentaron, ¿no? A dónde estuvo ahí como el conflicto, qué es lo que me va a dar la posibilidad de la siguiente intervención. Si tienen grupos a cargo de trabajo, pasa lo mismo, ¿sí? Si yo veo qué tareas les pido hacer y también en los conflictos humanos es más difícil, ¿no? Pero si yo sé que hay dos personas que no van bien y a esas dos personas les pongo una tarea en la cual tienen que hacer el resultado sí o sí necesita de ambas, necesariamente las pongo a dialogar, necesariamente las pongo a acordar, necesariamente las pongo a ceder algo del terreno propio para poder pensar en el conjunto, ¿no? Que puede ser un 2, un 3, un 4, un 5, depende cómo esté conformado cada equipo. Entonces, psicología social como interciencia. ¿Por qué interciencia? Porque es de carácter interdisciplinario, ¿sí? Toma conceptos de distintas teorías y reelabora la relación con una práctica específica, ¿sí? Estructuras vinculares grupales, organizacionales, que era lo que veíamos hoy, respecto de cada institución o organización en respecto de cómo funciona cada unidad específicamente. Podemos pensar servicio penitenciario, complejos penitenciarios, dentro de los complejos las unidades, dentro de las unidades los pabellones, ¿sí? Dentro de las unidades los distintos sectores que la componen y después podemos observar cada sector en particular que por más que responda a la misma dirección no va a funcionar de la misma manera, ¿sí? Entonces es como que va de lo macro a lo micro, pero lo que dice la psicología social y sobre todo en la cultura organizacional, que si yo, por ejemplo, voy y observo cómo funciona el registro interno de determinada unidad,
también voy a hablar un poco de cómo funciona la dirección de esa unidad, ¿sí? Porque siempre hay una interrelación en las partes. Entonces, yo observando un grupo también puedo decir algo de la cultura organizacional. Por eso es interesante no pensar en cuestiones grandilocuentes, sino decir, bueno, yo puedo observar esto. ¿Y esto qué me aporta? ¿Algo específico para ese grupo y ese vínculo? ¿O algo también específico para la cultura organizacional? ¿Sí? Y dentro de esta integración de disciplinas tiene la práctica propia, por lo que veíamos de la epistemología, el concepto de tarea y el grupo como hacer y no como receptor solamente de lo que otro me viene a decir, ¿sí? Aplicaciones en el servicio penitenciario bonaerense. Desde el 2010 hay políticas penitenciarias y sanitarias que consideran a los grupos operativos como modalidad de intervención. Uno es el programa de prevención de violencia y promoción de salud mental que había, porque ya quedó, se pasó a los CAJUS, ¿no? El programa de prevención de violencia, como lo llamábamos habitualmente. La capacitación de agentes penitenciarios, ¿sí? Como Ley Micaela, Protocolo Elizabeth, tienen que ver todas las aplicaciones de la modalidad taller y educación popular, también en intervenciones específicas respecto siempre de considerar al grupo. Y el enfoque de derechos humanos y salud comunitaria, ¿no? No pensar a la salud como algo del terreno de lo individual, sino empezar a introducir, porque también la ley de salud mental así lo indica, ¿no? Que somos sujetos sociales. Ahí veo que alguien me transfirió la función de organizador y tal vez por eso no podía grabar. Un poco tarde, ¿no? Porque ya casi que terminamos con la clase, pero debe haber sido eso que no me dejaba. Bien, estas son las aplicaciones, al menos que se conocen. Por ende, lo que podemos decir es que la psicología social argentina, con su gran maestro que es Pichón Rivière, va a proponer una mirada integradora que articula lo individual, lo social, orientada a la transformación colectiva y al bienestar comunitario. O sea, siempre piensa en que el resultado va a estar en la comunidad. Por eso siempre tiene la intención de lo que se conoce como tender redes, ¿sí? ¿Alguna consulta? Me gusta verlos tomar apuntes, pero también me gusta más escucharlos. El programa de jóvenes adultos no estaría un poco orientado a esa temática. ¿Qué parte del programa? Y que es interdisciplinario, que tiene toda una forma de trabajo, no como las entrevistas de ingreso que se hacen y todo lo demás. También la forma de liderazgo, escuché, se me entrecortó, profe, estuve como 20 Sí. minutos sin línea, pero bueno, cuando retomamos ahí escuchaba algo de liderazgo, algo de pabellón, algo de referentes positivos, líderes negativos, positivos, escuché así al azar. Uh-huh. Y bueno, justo Cristian habló de jóvenes adultos y también ese programa lleva eso, que la referencia de los pabellones, hacen un trabajo las psicólogas que están a cargo. Sí, porque son psicólogas, están a cargo por ahí, en varios de los equipos, hacen ese trabajo. El tema del liderazgo no es porque lo pone el jefe de penal o porque es un trabajo más organizacional, como habló recién usted, y tiene mucha importancia y tiene muchos conocimientos de penales. No sé de qué unidad pudo hacer esas actividades que desarrolló, sería importante saberlo, porque no lo escuché. De que buscaban referentes y trabajaban. Me imagino por ahí, capaz que San Martín, alguna unidad por ahí de afuera puede ser, o alguna unidad. No, fue No sé más dónde lo hizo, osado, lo pero bueno. hicimos en la 9 eso. En la 9, ¿ah? Bueno, no, pensé, profe, que iba por el lado de espartano, que los juntaban a todos También ahí. anduve por ahí, pero Bueno, sí. pero por eso me pareció que era por ese lado. Pero bueno, está bien la 9, utilizaron nuestra actividad y la desarrollaron. Bueno, linda para hacerla. Como un taller. Sí. O todavía quedaron esos
referentes. No. Va, ahora en este momento no sé cómo están, ahora les cuento si quieren. En relación a lo que decías, Cristian, jóvenes, que sí conozco mucho de cómo funciona, hay una particularidad que justamente lo que piensan como grupo operativo lo llaman asambleas de convivencia. Si tienen posibilidad de leer, de ahí también nace lo que Mario, juez que falleció hace poco lamentablemente, no lo llamas, ahora no me va a salir porque estoy trabada, nombre específico, pero los comités de conflicto. ¿Por qué? Porque lo que allí se debate es sanción sí, sanción no, y en realidad lo que se piensa es una acción reparatoria, ¿sí? Entonces es alguien que, reconociendo lo que hizo, pueda proponer qué hacer para subsanar la acción que cometió, ¿sí? Nombro tanto la palabra porque siempre estamos pensando en el hacer, ¿no? En el saber hacer, ¿sí? Cuando uno piensa en un proyecto, el que sea, si pensamos en lo que es la antesala de lo que es un proyecto viene de proyectar. Si pensamos en qué quiere decir proyectar, es lanzar hacia adelante. Si yo pienso en lanzar hacia adelante, si yo no tengo un objetivo y un propósito, la cosa no funciona. Y ahí es como uno puede ir interaccionando cualquier acción. Yo lo ponía esto con un ejemplo bien sencillo, ¿no? Y ahí entramos vamos a entrar en la discusión de cómo se llama, pero lo voy a decir como lo decimos acá en La Plata. Si hay alguien de afuera, lo lamento. Pero cuando tenemos que hacer sapito en un lago, ¿no? Y tenemos que lanzar la piedra para que la piedra rebote, pique, hay un montón de cosas y ahí bien, piénsenlo en lanzar hacia adelante y en el proyecto. Si yo quiero lograr el efecto, primero tengo que pensar, ¿qué piedra? ¿Es cualquier piedra? No. Y ahí empiezan, no, tiene que ser plana, no tiene que ser muy pesada, tiene que tener tal espesor. ¿Puedo tener cualquier posición? No. Porque si no me inclino, si no posiciono la mano, si no hago cierto efecto, se hunde. Entonces, en cualquier proyecto, y lo traigo porque esto es aplicable a algo chiquitito o algo gigante, ¿sí? Necesito de la acción y el pensar hacia dónde, ¿sí? En la asamblea de convivencia que es propia del programa de jóvenes adultos, lo que hace es que el pabellón se ponga a debatir el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo le puedo contar miles, ¿no? Hemos discutido desde el uso del teléfono, ahora hay porque hay celular, pero estamos hablando de, no vamos a decir cuánto tiempo, pero, digamos, antes no había celular, con lo cual lo que se discutía tenía que ver cómo se usaba el teléfono que estaba ahí, tarjeta sí, tarjeta no, horarios, bueno. Había toda una cuestión que a cierta hora, por supuesto que se da el cierre de los pabellones, se supone que nadie más sale de la celda, pero algunas celdas llevan candado y otras según la característica del pabellón no, con lo cual se pueden destrabar y pueden salir de la celda y hablan por teléfono, pero eso ya no había función penitenciaria. Si lo pensamos, es pausible de sanción, si vamos a la lógica común, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Sanciono a todo el pabellón porque salen después de las 8 de la noche cuando ya tienen el cierre? ¿O los invito a organizarse para que el uso del teléfono sea con respeto hacia los otros? Esto en un pabellón, así dicho, nosotros podemos el servicio. Yo si lo tengo que pensar afuera, me dice, eso no puede ser un conflicto y eso puede ser signo de que termina alguien muerto, ¿no? Entonces, uno sabe que está jugando con cuestiones que no son tan sencillas. Ahora, si yo de eso logro que se pongan a hablar y logro un listado, ¿no? De quién le toca hablar y cuánto tiempo, y que además se tienen que autorregular, porque si por noche pueden hablar 5 y hay uno que habla 1 hora y al otro le deja 5 minutos y la familia está esperando, conflicto. Bueno, todo esto no es tan sencillo de organizar en este tipo de población, ¿no? Cuando eso se logra y hay un listado y además ellos mismos pueden decir, che, la verdad que yo no tengo tanta urgencia y él está con una situación particular,
que hable por teléfono, quiere decir que el trabajo salió bárbaro, ¿me entiendes? Porque evité que se lleva un montón. Hoy nombraban los espartanos, no específicamente, ahí bueno, creo que hay toda una cuestión muy, muy capitalista también por detrás y demás, pero sí hubo rugby, ¿no? Y usted lo conoce, hubo rugby de personal contra internos, que también, creo que lo habrán escuchado en algún momento, que en su momento también se dijo, pero qué locura, el personal, jugar con, no se puede porque los límites, etcétera, bueno. Se pudo trabajando, ¿no? Y con un montón de situaciones. Pensar en el rugby como un modo comunicacional de alguien que tal vez hoy vive en esta unidad y después le toca vivir en otra y que sea el grupo de rugby el que te lo reciba, también implica una dinámica en el cual encontramos esa red que yo les digo que se corta, ¿no? Entonces, lo podemos pensar a los cambios de unidad como migración. Puedes empezar de cero o te pueden estar esperando. A veces te esperan para matarte, a veces te esperan para integrarte. Cuando logramos que la red sea de integración y que tengamos un otro que recibe, que contiene, que ubica y que no le da una ascendencia, estamos hablando de que hay un tratamiento posible, ¿sí? Son todas cosas que están comprobadas. Prevención de la violencia funcionaba muy bien, por cuestiones políticas se desarmó. Jóvenes adultos funciona muy bien, por supuesto que también cambió la dinámica, ¿sí? Porque no es lo mismo como fue en el inicio, como fue en el durante, como debe ser ahora. Pero siempre podemos encontrar en cualquier situación donde la grupalidad opere algo para hacer, ¿sí? Y ese es nuestro concepto clave. Tenemos que pensar en la acción, ¿sí? Si no hago, me quedo congelado, ¿sí? Y si no hago, dejo que otros hagan, ¿sí? ¿Por qué Pichón Rivière va en contra un poco de la lógica penitenciaria? Porque el penitenciario en general, ¿qué decimos? Me tienen que dar la orden, porque yo de abajo no puedo hacer si de arriba no me autorizan o si el de arriba no me dice. Y Pichón te dice, che, ojo, que la acción no tiene que ser una cosa gigante. La acción es una tarea donde todos cooperan y el que sale beneficiado es la comunidad. Por ende, cualquier acción, la que sea, que tenga resultados positivos, beneficia a la institución. Y así es como se van dando pequeñas transformaciones en grandes cambios. Por eso aparecía también lo de los talleres. En general aparece Ley Micaela, pero ¿por qué? Porque hoy está la Fundación Micaela capacitando, y la fundación tiene una modalidad muy distinta de intervención. Está basada en la educación popular, hay una dinámica de mover los cuerpos, no es una cuestión expositiva, se recuperan los saberes previos, tanto de la institución como en el afuera, entonces se genera algo distinto, ¿sí? De ahí es que se enfatiza tanto la lucha por hacer de un modo distinto, ¿no? Otro de los grandes negativos que irían en contra, vamos a hacerlo pichón, total, no pasa nada, que van en contra de la teoría pichoniana es las guardias sin novedad. Si yo no tengo novedad, se supone que no tengo conflicto. Pero estoy mintiendo. Yo necesito la novedad. Si no tengo la novedad, ¿cómo intervengo? ¿Se entiende? Si yo hago un traslado, el otro día lo debatíamos también, si yo hago un traslado por necesidad de servicio y no debato qué es la necesidad de servicio, estoy en la misma lógica, ¿se entiende? Porque necesidades de servicio pueden ser tantas cosas, puede ser te necesito porque vos tenés la capacidad y... Ah, ya, se cortó todo, me parece. ¿Puede ser? No, se escuchó. Sí. Cuando dijo Pero no se necesidad de escucha, servicio, ahí me parece que, ojo, guarda, es una llamada. ¿Me escucharon? Sí. ¿Viste cómo son los algoritmos? Igual yo estoy cada vez más me llama la atención porque cualquier cosa que hablo, después me llega un mensaje en referencia a, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No, somos un grupo muy cerrado con el que está hablando, somos todos compañeros. No, pero no mensaje literal, sino de
de una propaganda, de algún taller, o sea, de cuestiones, viste, cuando tenés el celular cerca. De hecho, siempre lo cuento, me pasó una vez yo siempre tengo el teléfono como en silencio, estaba en el consultorio y de repente el teléfono empieza a repetir con una voz española lo que yo estaba diciendo. Si usted quiere. Y yo digo, "What?", y me empecé a reír mucho con la paciente porque las dos nos miramos diciendo, ¿qué pasó? Nunca entendí qué pasó, pero pasa. Y hoy también me pasó con algo que nada que ver. Respecto a un presupuesto y qué sé yo, y de repente me llega un mensaje diciendo muy similar a lo que yo estaba pensando, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial que tiene sus pros y también tiene sus contras. Pero bueno, mi idea es que ustedes piensen esto. Hoy les decía esto de la necesidad de servicio. Lo vengo discutiendo hace años, hace años, y de hecho lo voy a nombrar porque ya está en otro. Estas grandes discusiones yo las tenía con Pablo Jotayán, que cuando estaba en la unidad 9, respecto de qué se escribía, ¿no? Entonces yo iba porque escribamos lo que hay que escribir, por la positiva o por la negativa, no importa, pero que sea real, ¿sí? Si yo te quiero trasladar por lo que sea, ¿es porque te necesito o es porque no te necesito? ¿Sí? Si yo no te necesito, y también tengo que buscar la manera de poder transmitirlo, porque si no lo único que hago es mugre abajo de la alfombra, hasta que, bueno, suceden situaciones que en la actualidad de hoy terminan explotando por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la realidad es que si yo tengo la tranquilidad que la acción que voy a realizar es fundamentada, es analizada y tengo argumento, nadie me puede venir a decir nada, mientras que esté dentro del recurso, obviamente, de los derechos humanos, dentro de un marco normativo lógico. Ahora, lo podemos pensar en 1000 cosas, después ustedes lo van a pensar específicamente para lo que nos convoca, pero tenemos muchos vicios nuestros, ¿sí? Donde todo pareciera que es lo mismo y al no haber diferencia, por eso hoy hablamos de lo sin novedad. Si yo no tengo novedad, quiere decir que está todo fantástico. Y en realidad nosotros sabemos que la lucha es poder pasar una guardia sin novedad. Pero para poder pasar una guardia sin novedad tiene que haber habido un montón de acciones, pequeñas acciones, bien hechas para que el resultado sea ese, ¿sí? Pero también puede haber una guardia sin novedad porque dejé todo el día a las personas privadas de la libertad en su celda, ¿sí? Y no hubo novedad, porque no hubo ningún conflicto. ¿Y qué hicieron? Nada, no salieron a patio, no fueron a escuela, no fueron a talleres, pero estuvo tranquilo, ¿se entiende? Ambas, la que es con acción y la que es sin acción, el resultado pareciera que es el mismo, sin novedad. Y no va por ahí la humanidad. La humanidad se hace de conflicto. Ahora, hay conflictos explosivos y hay conflictos saludables. La idea es poder generar conflicto cognitivo, como se le llama saludable, a través de una tarea X que nos permita repensar roles y que la producción sea un sin novedad real, ¿se entiende? Pero que al mismo tiempo modifique la comunidad y modifique al individuo. Porque cuando todo esto se instala, los beneficiados somos todos, ¿eh? Qué mejor que un pabellón que funcione, no por miedo, no por arbitrariedad, sino porque hay una articulación organizacional que permite, que me evita que allí se desarrolle un conflicto de manera no saludable, porque conflicto va a haber, ¿sí? Nosotros le tenemos que perder el miedo a la palabra conflicto. Conflicto es necesario, es parte, es bueno, digamos. Una tarea trae conflicto, porque tengo que averiguar cómo resolverla. Entonces, no le puedo temer al conflicto, le tengo que temer al estado nirvana, ¿no? A ese que me mata la pulsión, el que me hace estar en la nada. A ese sí le tengo que temer. Porque ese un día silencioso. Ese conflicto, claro, ese silencioso explota en cualquier momento.
Uno por ahí siempre está acostumbrado a trabajar siempre dentro de los conflictos, ¿no? Recién yo tomo por ahí esos conflictos saludables, que es importante, ¿no? Una visita de alguien, una intervención en un pabellón, una actividad tratamental, talleres que está haciendo una actividad de voluntariado social, en la cancha que tenemos una actividad de rugby, talleres literarios que está haciendo 2 actividades, el joven adulto que estamos trayendo a la iglesia no sé cuánto, haciendo una actividad de taller de comunicación, el centro de formación con 32 cursos. Esos son los conflictos saludables y son los que nos llevan a que las unidades estén mucho más entretenidas y deja de estar el otro conflicto, ese que dice de estar todo el día engomado para que no se peleen. Las actividades tratamentales en contexto de encierro, mayores actividades tratamentales en contexto de encierro, hacen que haya menos conflictos en contra. Uno siempre dice, uy, no, porque tenés que sacar muchos a cancha y tenés que bajarlos. Para que antes lo hablé yo, que es el que trajo la actividad a desarrollar. Si vos te peleas en la cancha porque te bajé una actividad de rugby, en tu vida voy a hacer una actividad de rugby y vos te voy a escribir el lomo y vas a salir trasladado y no vas a poder caminar en ninguna unidad. Listo, no hay más conflicto, no va a haber conflicto en rugby, no va a haber conflicto en ningún lado. Siempre cuentas claras conservan la amistad, siempre tiene que ser así muchas veces. Yo te hago una actividad, un taller de comunicación donde vamos a mezclar 4 o 5 pabellones y vamos a hacer una actividad, no puedes estar pensando, uy, se me van a pelear. No, porque es una actividad que la vas a desarrollar vos con la inteligencia de que no pase nada. Tenés que crear las Es así. condiciones. Cuanto Ahí más en lo único actividad- que difiero, Javier, es que hay que crear las condiciones. No es Ah, en cualquier momento, de cualquier modo, ¿no? no, Eh, no, no. ¿Cómo es tu nombre? No, ¿cómo es tu nombre? Ana, se quedó ¿Cómo es tu congelado otra vez. nombre? Ana, 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 no, no, sí. no, y esto no es que hoy el lunes, che, vengo el lunes a desarrollar una actividad. No, no. Ey, Ana, tenés que conocer los 1400 privados de la libertad que tenés en el contexto, tenés que saber qué problemática existencial justo hay dentro de la unidad, tenés que saber qué problema de conflicto tiene fulanito de tal. No, las actividades no se desarrollan de un día para el otro. Hay que planificarlas, tenemos que tener objetivos para planificarlos, tenemos que saber de qué manera llevar a cabo esa actividad. No es tan sencillo. No es que hoy yo mañana digo, che, mañana vamos a jugar un partido de rugby no sé dónde, vamos a meter 5 pabellones y jugamos todo. No, no. Todo hay que desarrollarlo dentro del marco pero hay que siempre desarrollar. Si no, como decís vos, Ana, las unidades estáticas, las unidades que no hacen nada, las unidades que son tranquilas, nada, te comes un bondi. Eso sí. Sí, sí. Un día explota. Así que cuando Un día hay explota, o te están limando los barrotes, o te están viendo el alambrado. En algún en momento, la, ¡pam! creo que pasa un poco, a ver, salvando las distancias, porque me notar, pero vieron que las casas, los que tengan hijos, ¿no? Uno sabe que si hay mucho silencio es porque algo están haciendo. Y cuando vas, seguramente es algo lúdico, necesario de la etapa, pero te encontrás con alguna cosa rota, algún mueble todo vacío, el papel higiénico hecho pedazo, bueno. Entonces, el silencio, el silencio nunca, nunca, pero nunca es sinónimo de salud, ¿sí? Eso siempre es necesaria la palabra. Ahora, tenemos conflictos y conflictos. Tenemos conflictos que pasan a través del cuerpo, hay que hacerlos saludables para que pasen vía lo simbólico, ¿sí? Tenemos conflictos que se resuelven vía violencia, también hay que pasarlo a lo simbólico, ¿sí? Entonces, no es cualquier conflicto y de cualquier manera, pero el silencio siempre termina en algo que no va. Por eso nosotros hinchamos tanto, digamos, nosotros, me refiero a los psicólogos, con poder hablar de lo que sucede. Si yo me callo y termina mal, ¿sí? Termina mal en donde sea, ¿sí? Por eso, en la teoría de lo grupal que trae Pichón lo que dice es, no, tenemos que debatir, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ver quién hace tal cosa, tenemos que sumar las partes para llegar a un resultado. Y eso lo podemos ver en un pabellón o en un trabajo grupal, digamos, de las personas que tenemos a cargo, ¿sí? En general, cuando la tarea está difusa, ahí se nos arman los conflictos, ¿sí? Cuando hay alguien que no sabe o cuando alguien retasea la información, ¿no? Porque la información nos han hecho creer que contenerla es poder, entonces si la tengo yo y no la tenés vos, el poder está de mi lado y entonces puedo manejar. No es real.
O sea, las ideas están para compartirlas y nadie puede ejecutar una tarea ajena, ¿sí? Entonces, una idea ajena, mejor dicho. Sí, te la puedes manifestar como que es propia, pero cuando la tenés que desarrollar, terminás preguntando porque tanto humo no podés vender. Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué, Ana? Una vuelta me dice, yo escribo por ahí programas, ¿viste? De inserción laboral, escribo, ¿viste? Y siempre me dicen, che, pero me dice, y nunca cuando te piden para arriba, me dice, nunca tenés miedo que te escriban un programa. Le digo, no, qué importante sería que lo lleven a cabo, ¿no? Y me dice, pero ¿y si te lo roban? Me dice, pero le digo, ¿sabés qué pasa? Es súper importante la esencia. Cuando vos escribís o vos vinculás o vos contás una experiencia, nada, ahí está. Ahí es corta, no hay mucha. Yo puedo estar contando una experiencia de uno y tiro un bolazo y qué sé cuánto, pero cuando vos contás tu experiencia o vos contás algo que estás desarrollando, que es de importancia, se te nota en la piel lo que estás contando y sabés que vos sos el autor de lo que estás haciendo. Eso es súper importante. Por eso no hay que tenerle miedo a que te roben o te lleven la información. No, y sobre todo no hay que tenerle miedo a escribir, ¿no? Y a tomarse la incordiosa tarea de ordenar las ideas, ¿sí? Porque cuando uno escribe, necesariamente te vas dando cuenta de hasta dónde se entiende, a dónde no, ¿sí? Lo haces leer por otro, viene esa crítica constructiva de desarrollar más por acá, te falta esto. Si yo hago propuestas que solamente queden en el aire, se va perdiendo un poco la esencia, ¿no? Imagínense que siendo realistas, lamentablemente lo digo, el único programa tratamental que tiene el servicio penitenciario es jóvenes adultos. ¿Y cuántos años tiene el servicio? Es el único programa que tiene un inicio, un durante, un fin, que se fue como instalando, que tiene una lógica, ¿no? Que tiene un ABC, que a veces sale mejor, a veces sale peor, no importa, pero digamos, después todo el resto va siendo como medio circunstancial, y a este le ofrezco esto, a este le ofrezco esto. No se piensa en una linealidad específica acorde a quién va a ser la persona destinataria, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Lo mismo nos pasa con los recursos humanos, ¿sí? ¿Por qué? La formación que ustedes tienen, no esta que es espectacular, no, la formación que ustedes traen, les ha hecho creer que ustedes sirven para todo, ¿no? Porque el eje, escalafón general, nada, con respeto lo digo, nada más patético que lo general. ¿Entienden? Yo no soy general, yo soy particular. Tengo tengo mi capacidad, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, para algunas cosas sirvo y para otros no. Si yo al escalafón general le hago creer que puede desempeñar cualquier tarea porque está formado para eso, estoy mintiendo. Ninguna persona sirve para todo, ¿sí? No es real. Entonces, acá hay un gran conflicto, y sí digo porque hay como un embudo en la cuestión de los recursos humanos, que yo nunca pienso en la distribución de tareas ni en la conformación de equipo en base a las potencialidades, sino en base a la frase bendita y odiosa de necesidad de servicio. Ahora, por necesidad de servicio yo puedo tener un grupo espectacular porque tuve suerte, o un grupo que es un desastre, que decís, dame uno que me ponga a funcionar la máquina, ¿no? Entonces, digo, si no nos ponemos a pensar, decir, che, pará, yo tengo que hacer una distribución de equipo que sea más o menos equilibrada. Puedo tener uno que haya ahí que, bueno, sostenerlo un poco y que el grupo sabe y va, porque en el sistema, como todos somos una partecita, funciona. Lo que no puedo tener es que solo uno trabaje y el resto no, ¿sí? O que es en general, o que haya muchas protecciones, o creer que te puedo poner en cualquier lugar. No es real. Se lo voy a debatir hasta el día que me jubile. Pero digo, si a mí me ponen, no porque no las haya hecho, pero digamos, sé que no sirvo para eso. Si me ponen tareas de seguridad, y yo le voy a pifiar, porque mi saber está en otro lado. Yo voy a hacer, tengo mucho potencial para intervenir y que la seguridad termine siendo un resultado
porque voy a tener la seguridad de que ese grupo va a saber cómo comportarse. Ahora, no te voy a hacer una intervención asegurativa si hay una crisis, porque no la voy a saber cómo hacer. Sí te voy a asegurar que el grupo trabajado no va a tener una crisis en la que tenga que venir un grupo específico a intervenir, ¿sí? Entonces, ahí creo que van como cambiando. Yo creo que tampoco nos animamos a decir yo para esto no sirvo, y hay gente que le gusta, ¿viste? Jugar un poco al estoy para esto, y ahí entramos como en grandes dificultades. Por eso un poco la tarea hoy es que ustedes puedan repensar, ¿no? A través de los saberes que traen, de la experiencia, como decíamos hoy, cuestiones específicas a aplicar. Pero no solo para aprobar la materia, sino también para que se puedan llevar a su espacio laboral cuestiones posibles desde lo chiquito, ¿sí? Acá pensemos que un sistema es la suma de las partes. Cada eslabón es necesario. Si yo logro una modificación en lo chiquito, les puedo asegurar que después se da en lo grande, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa que el cambio tiene que ser como revolucionario y que la cosa tiene que ser, arranquemos todo de raíz y plantemos todo, no sucede de esa manera, ¿sí? En el medio tenemos choques entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Que quiero permanecer con mi lógica, porque no acepto la diferencia, y el que viene dice, pero vos no sabes nada. Yo les traigo ejemplos, pero como para que ustedes puedan ir reflejando la teoría, y de hecho podemos pensar 10.000 ejemplos que no tengan que ver con lo penitenciario. A ver, si yo lo pienso en un momento particular hoy, ¿no? En mi vida fuera del servicio, tengo una hija ahí, adolescente y una preadolescente. Estamos en la discusión eterna de cómo me dirijo yo con mis modismos, que son de vieja, o que lo que ellas transmiten dentro de los códigos yo lo aplico mal. Un poco de eso se trata, ¿no? De ver cuál es el equilibrio entre la novedad y lo antiguo, sin cerrarse, ni que lo de ellas está mal porque no saben nada, porque cuando sabes mi experiencia, ¿no? Ni a la inversa, ni que yo no sé nada porque no entiendo nada de la época. Bueno, este conflicto se da en todos lados, ¿sí? Entonces, el otro día Yuyo García, el vicepresidente de la Fundación, decía algo muy interesante. En todo conflicto, las partes algo tienen que ceder. Y para que haya conflicto hay más de uno, ¿no? Entonces, si yo no estoy dispuesto a ceder algo, no va a haber modificación, ¿sí? Si yo solamente voy a pensar que para atravesar o para el resultado de una tarea se tiene que hacer lo que yo digo, estoy al horno. Pero en cualquier aspecto, ¿eh? Si van a dirigir desde ahí, sepan que se van a frustrar. Si quieren probar otra cosa, es complejo, ¿sí? Porque no tenemos tantas herramientas, pero les puedo asegurar que los resultados son mucho mejores y siempre son a largo plazo. Bien, les muestro un poquito, si me deja... Ahí está. Ahora se la subo igual. Pero ven, en la actividad 2, ¿sí? Ya les puse lo del foro para que puedan terminar de presentarse y demás, y las expectativas. Quien quiera modificar después de esta clase algo de las expectativas, bien, porque a mí me sirve poder que me traigan intrigas de cosas. Me retroalimenta la pulsión. Y dice, de acuerdo al concepto de sujeto en crisis de la psicología social que vimos hoy, ¿sí? Tienen que responder. ¿Qué situaciones de crisis pueden experimentar las personas privadas de la libertad? ¿Y cómo se observa esto en la práctica cotidiana del contexto de encierro? ¿Sí? Y la 2 es, a partir del concepto de grupo operativo de Pichón, ¿qué grupos se pueden identificar en contextos de encierro? Y ahí sí, ya me pongo como docente. Gente grande, les pido por favor, no me van a poner... Grupo que se puede identificar es, y el nombre del grupo, por ejemplo, Grupo Jóvenes Adultos. No, me lo fundamentan, ¿sí? ¿Por qué es un grupo? ¿Por qué lo reconocen como grupo operativo? ¿Sí? Porque si me ponen eso,
es como que me estén diciendo nada. Ahora, sujeto en crisis, ¿cuáles son los motivos por los cuales alguien puede entrar en crisis y cómo se observa eso? Van a tener 1000 ejemplos. Pero, voy a volver como cuando estoy en cadetes, escriban como si yo fuese kiosquera. No entiendo nada del ambiente, ¿sí? No conozco los pabellones, nunca caminé una cárcel, no conozco la estructura, nada. Entonces lo que ustedes escriban, yo lo tengo que entender, ¿sí? No den por sabido, porque si ustedes se basan en mi saber previo, le quitan el saber a ustedes, ¿sí? Entonces la interacción es, escriban como para un desconocido, que a partir de la descripción que ustedes hagan, pueda comprender de lo que están hablando. Esto no quiere decir lenguaje técnico, ni lenguaje conceptual, no. Pero cualquier persona tiene que decir, ah, mira, entonces esto funciona de tal manera. ¿Se entiende? Es la mayor tarea que les pido. Porque si no, me pierdo en la idea, o se los tengo que devolver y no. Intentemos no llegar a ese punto. Es decir, me lo ampliás, no entendí, ¿sí? O como usted sabe, vio que acá, no, ¿sí? Pónganle la onda de desarrollo porque el saber lo tienen, ¿sí? Hoy nombraba esto Javier, no sé si tuvieron la posibilidad, pero en su momento se intentó que ustedes, digamos, como personal penitenciario, puedan dejar por escrito la experiencia y que se publique, ¿sí? No muchos se animaron, costó bastante, ¿sí? Siempre el terreno profesional, el que está acostumbrado a escribir casos y demás, fue el que más se aportó, pero la realidad es que quedó plasmado en un libro, ¿no? Teníamos ese debate, que la experiencia se la lleva cada quien y la idea es que pueda quedar para el que viene como recurso, ¿sí? A partir surgieron investigaciones, sistematización de experiencias y hasta un libro de ensayos, ¿no? Vamos a ver qué surge de todo esto, pero si vuelve a haber alguna propuesta, más allá de la incomodidad y que sabemos que es como una tarea extra, anímense al desafío de poder plasmar por escrito la sistematización de experiencia que ustedes tienen. Porque ese saber es el que se traslada, ¿no? De generación en generación y también sirve para los próximos conocer cómo a alguien alguna vez se le ocurrió hacer algo y le dio resultado o no, ¿no? Porque a veces los escritos no necesariamente tienen que dar buenos resultados. Sí, Disculpa, Javier. ¿esos ensayos que hablas están escritos o estabas proponiendo escribir ensayos? Ah, bien, bien. Están todos publicados en la página del servicio. Está el libro que se llama Pensar la cárcel. ¿Pensar la cárcel? Sí. Y después tenés una parte que se llama investigaciones, que están los dos botones en la página del servicio, uno abajo del otro. Uno es el botón de que vas directo al libro y otro que está todo lo que dice proyectos, investigaciones, donde año a año aparecen todas las investigaciones que se hicieron por personal penitenciario, ¿no? Que algunas son sistematización de experiencia, otras investigaciones en sí mismas, que tienen una pequeña como diferencia. Pero está bueno poder ver porque hay algunos muy interesantes del trastorno del sueño, ¿viste? En el personal mismo, ¿no? Claro. No lo tenía presente que había este trabajo de investigación y que nada, que había esto de un libro de Pensar la cárcel. Siempre uno piensa en manuales o procedimientos de escribir o de cómo llegar a que la persona privada de libertad de alguna forma absorba herramientas tratamentales en contexto y esto y lo otro, y uno vincula y eso lo escribe y lo trata de reescribir o cómo aprovechar los recursos dentro de las unidades penales, ¿viste? Para no desaprovechar a una psicóloga, a un asistente social, no desaprovechar las actividades, los recursos que tenés. Uno siempre escribe esas cositas, pero no sabía de esto de pensar la cárcel, que había una investigación. Así que vamos a tratar de ver. Mírenla, hay mucha sistematización de experiencias que están muy interesantes, digamos, ¿no? Porque la idea es siempre lo mismo que hacemos acá, pero que pase a papel, ¿no? Recuperar el saber experiencial, darle un armado teórico publicable y que eso circule, ¿sí? Y la verdad que
circuló un montón, más de lo que uno pudo tener conciencia de lo que iba a suceder, pero también es material de consulta de muchas personas que por ahí están como en algún tema específico y necesitan como material propio, ¿no? Porque nosotros siempre dijimos lo mismo. Desde la academia, la universidad, vienen a hablar de la cárcel, pero es desde afuera. Que hablen de la cárcel, los que estamos en la cárcel, es poco. Entonces la idea era que de adentro hacia afuera contemos cómo funciona. Vamos un poco por ahí, por eso los invito y las invito a que cuando hagan los trabajos se animen a escribir desde el saber, pero siempre recordando que soy kiosquera, porque si no, se pierde el saber de ustedes por dar por sobreentendido de que yo lo entiendo, ¿sí? Bien, ahora se lo subo, este trabajo va a estar hasta el domingo, más o menos, para darle tiempo, domingo última hora, ¿sí? Y así ya tienen tiempo también, si quieren les pongo hasta dónde leer de la guía número 2, porque la semana que viene arrancamos con la guía número 2, una parte el martes y otra el martes de la segunda semana, ¿sí? Como que para que al menos traigan eso leído, que en general genera mayor posibilidad de debate o de consulta, ¿sí? Bien, nos vemos bueno, me alegro que esté claro. Acepto críticas también, ¿eh? Me gustan, de todo se aprende. Nos vemos el martes próximo. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches, Buenas profe. noches.